Los bravucones del colegio no tenían ni la menor idea de con quién se habían metido esa vez. Pensaban que podían pisotear a cualquiera sin que el mundo les pasara factura, como si fueran los reyes intocables de su pequeño reino. ¡Qué equivocados estaban, pobrecitos! Cuando eligieron a Mateo Ruiz como su víctima, no imaginaban que su padre, Alejandro Ruiz, era el amo de las sombras que cubrían media ciudad. El silencio de Mateo no era cobardía ni un temblor de miedo. No, era la calma fría de alguien que había crecido bajo las reglas de uno de los hombres más peligrosos del país. Y ahora, cuando el líder de los matones, Santiago Morales, tira los libros de Mateo al suelo por tercera vez esa semana, con una risita burlona que resuena en el pasillo, el hijo del mafioso decide que ya es suficiente. Es hora de darles una lección. Una que se les grabará tan hondo que ni en las pesadillas más oscuras que los atormentarán durante años podrán borrarla. El primer día de Mateo Ruiz en la preparatoria Westlock parecía uno más entre tantos. Los pasillos estaban abarrotados de chicos corriendo de un lado a otro. Las miradas curiosas de los nuevos buscando dónde encajar. El aire cargado con ese olor a libros recién abiertos y desinfectante que impregnaba todo. Mateo caminaba con la cabeza baja, los hombros relajados, casi como si quisiera volverse invisible entre la multitud. Su padre había sido claro como el agua al darle sus instrucciones. Pasa desapercibido. Sé solo un alumno más. Fácil de decir para alguien como Alejandro Ruiz, pero no tan fácil de cumplir cuando has pasado toda tu vida viendo a hombres de traje caro inclinarse ante tu padre como si fuera un dios. Después de un incidente feo en Chicago, Alejandro había decidido inscribir a su hijo en esa escuela de élite. «Tienes que aprender a vivir en el mundo normal», le dijo mientras conducía su Bentley negro por las puertas de hierro de la mansión, el motor rugiendo suavemente. «Sin privilegios, sin conexiones, sin que nuestro nombre te abra puertas». Mateo asintió en silencio, con la mirada fija en el camino. Sabía lo que estaba en juego, lo que significaba llevar ese apellido. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Durante 3 días, todo salió bien. Nadie prestó atención al chico negro de ropa sencilla, con una mochila gastada y modales tan educados que casi parecían fuera de lugar. Nadie. Hasta que Santiago Morales y su pandilla lo vieron. Estaba en la biblioteca, sentado en una mesa apartada, con un libro de historia abierto frente a él, cuando sintió el primer codazo en el hombro. «Hola, novato, estás en mi mesa», soltó Santiago. Era alto, rubio, con esa seguridad arrogante que da el dinero viejo, y unos padres que donaban pabellones enteros al colegio para que su hijo reinara sin problemas. Sus amigos, Bruno, Camilo y Tomás, lo rodeaban como un semicírculo de hienas hambrientas, listos para reírse de cualquier cosa que dijera su líder. Mateo levantó la vista hacia la mesa vacía, las sillas desiertas a su alrededor. «No vi tu nombre escrito aquí», respondió, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a Santiago Morales. «¿Qué acento es ese? ¿Del sur de Chicago?», dijo Santiago, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos, mirando a sus compinches como si compartieran un chiste privado. «Déjame adivinar. Estudiante becado. Proyecto benéfico del colegio para quedar bien». Mateo cerró el libro con un movimiento lento, casi deliberado, como si no valiera la pena gastar más energía en esa conversación. Intentó levantarse, pero la mano de Santiago lo empujó de vuelta a la silla con un golpe seco que resonó en la biblioteca silenciosa. «No he terminado de hablar contigo, novato». En ese instante, algo brilló en los ojos de Mateo. Un destello frío, calculador, como el filo de un cuchillo bajo la luz. Por un segundo, Santiago dudó. Un parpadeo de incertidumbre cruzó su cara. Pero la arrogancia volvió rápido,
como una máscara que se ajusta de nuevo. ¿Qué podía hacer un becado contra él, el rey de Westlock? Mateo no dijo más. Recogió sus libros con calma, se puso de pie y salió, dejando atrás las risas que estallaron como un eco cruel entre los estantes polvorientos. Esa noche, en la mansión apartada en las afueras de la ciudad, Alejandro Ruiz observó a su hijo desde el otro lado de la mesa de roble macizo. Era una mesa enorme, lo bastante larga para sentar a 20 personas, pero esa noche solo estaban ellos dos, separados por un océano de madera oscura que parecía amplificar la distancia entre padre e hijo. Mateo jugueteaba con la comida en su plato, moviendo los guisantes de un lado a otro con el tenedor, apenas probando bocado. ¿Pasa algo en tu nueva escuela?, preguntó Alejandro, cortando un trozo de carne con una precisión que parecía más un arte que una necesidad. Su voz era grave, firme, como siempre. Mateo dudó un instante. En su familia, quejarse era mostrar debilidad, y él había aprendido desde pequeño a tragarse las quejas. Nada que no pueda manejar, respondió, evasivo, manteniendo la vista en el plato. Alejandro dejó el tenedor y el cuchillo sobre la mesa con un leve tintineo, clavando en su hijo esos ojos oscuros que hacían temblar a hombres adultos curtidos por la vida. Mateo, la verdad, no me hagas pedírtelo 2 veces. El chico suspiró, rindiéndose. Unos tipos. Nada importante. ¿Nombres?, insistió el padre, inclinándose ligeramente hacia adelante. Mateo negó con la cabeza, firme. ¿Papá? Me dijiste que resolviera mis propios problemas. Una sonrisa leve, casi imperceptible, cruzó el rostro de Alejandro, como si aprobara esas respuestas a regañadientes. Sí, lo dije. Volvió a su comida cortando otro trozo de carne, pero añadió. Recuerda lo que siempre digo. El respeto no se pide. Mateo completó la frase, como un eco aprendido de memoria. Se gana. Alejandro asintió, satisfecho. Exacto. Al día siguiente, todo cambió de verdad. En los pasillos, Santiago y su pandilla chocaron accidentalmente con Mateo mientras pasaba, tirándole los libros al suelo entre risitas disimuladas que resonaban como llenas. En clase de educación física, una pelota de baloncesto le dio en la cabeza sin querer, lanzada con una fuerza que no dejaba dudas de su intención. En el almuerzo, su bandeja terminó volcada sobre la mesa, la comida esparcida como un desastre mientras los matones se reían a carcajadas desde el otro lado de la cafetería. Y Mateo no hizo nada. No gritó, no corrió a los profesores, no dejó que una sola emoción se le escapara del rostro. Su calma extraña, casi sobrenatural, solo enfureció más a los bravucones. ¿Cuál es tu problema, novato?, se burló Santiago, arrinconándolo después de la última clase, en un pasillo vacío. ¿Eres mudo o qué? Mateo lo miró sin miedo, sin enojo, como si observara a una mosca zumbando alrededor de su cabeza, algo molesto pero insignificante. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para el próximo capítulo, pensó para sí mismo con una ironía que nadie más captó. El viaje de Mateo apenas comenzaba, y lo que venía iba a ser inolvidable. Creo que hay que darle una bienvenida como se merece a nuestro amigo, sonrió Santiago a sus compinches, con un brillo malicioso en los ojos. Mañana, después de clases, le enseñaremos cómo tratamos a los intrusos en Westlock. Los otros asintieron, emocionados, como si planearan una fiesta. Mateo escuchó cada palabra, pero no dijo nada. Mientras caminaba a casa bajo el cielo gris de la tarde, lejos de esas miradas burlonas, su rostro cambió por completo. La máscara de indiferencia se deshizo, dejando ver algo más frío, más afilado, como el borde de una navaja recién afilada. Sacó el celular del bolsillo trasero de sus vaqueros, marcó un número y habló con voz baja pero firme. Arturo, necesito información. Colgó sin esperar respuesta, sabiendo que el jefe de seguridad de su padre nunca fallaba. A la mañana siguiente, los pasillos de Westlock tenían un aire diferente,
como si el ambiente mismo supiera que algo grande estaba por pasar. Mateo caminaba tan tranquilo como siempre, con la mochila colgando de un hombro, pero algo en sus ojos había cambiado. Un brillo nuevo, una chispa que avisaba tormenta. Arturo no lo había decepcionado. Durante la noche, un correo había llegado a su bandeja, lleno de datos. Todo sobre Santiago Morales y sus amigos. Direcciones de sus casas, rutinas diarias, expedientes escolares con notas mediocres, problemas familiares que escondían tras sonrisas falsas, secretos oscuros que harían temblar a cualquiera. El conocimiento es poder, solía decir Alejandro, y Mateo lo tenía grabado en el alma como un mantra. Ahora, con esa información en sus manos, se sentía como un cazador en lugar de presa. La primera lección del día fue química. Mateo entró al aula con pasos silenciosos, tomó su lugar habitual cerca de la ventana y abrió su cuaderno, ignorando las miradas de Santiago y su grupo al fondo. Mientras el profesor explicaba los enlaces moleculares con una voz monótona, una nota doblada aterrizó en su mesa, lanzada desde atrás. No la abrió. Sabía que eran más amenazas, más insultos escritos con la letra torpe de alguno de los matones. La guardó en el bolsillo sin inmutarse. «Señor Morales, ¿alguna aportación a la clase aparte de cartas personales?», preguntó el profesor ajustándose las gafas, lo que arrancó risas entre los alumnos. Santiago se sonrojó de rabia, fulminando a Mateo con la mirada como si quisiera atravesarlo. En el recreo, Mateo estaba en su taquilla, girando la cerradura secreta con dedos ágiles, cuando sintió una presencia detrás. Bruno, el segundo de Santiago, se apoyó en la taquilla vecina con una sonrisa falsa. «Santiago quiere que sepas que hoy, después de clases, terminaremos nuestra charla». «Detrás del gimnasio. No nos hagas buscarte». Mateo asintió, sereno, cerrando la taquilla con un clic. «Ahí estaré». La respuesta descolocó a Bruno, que esperaba súplicas, miedo, algo más que esa calma inquietante. «Bueno, no hagas nada estúpido», balbuceó, incómodo, antes de alejarse con paso inseguro. En clase de historia, Mateo se sentó junto a Luna Chávez, una chica de pelo azul brillante que siempre llevaba una cámara colgada al cuello como si fuera parte de su cuerpo. Era la única que no lo miraba como a un bicho raro desde el primer día. «Sabes que están planeando algo, ¿verdad?», susurró ella, inclinándose hacia él mientras la profesora escribía fechas en la pizarra. «Santiago y sus robots». Mateo se encogió de hombros, garabateando algo en su cuaderno. «Me enteré». «No deberías ir», insistió Luna, con un tono preocupado que contrastaba con su aire despreocupado habitual. «Al último becado lo dejaron tan mal que tuvo que cambiar de colegio». «Esto es diferente», dijo Mateo, bajito, con una seguridad que no explicaba. Luna frunció el ceño, confundida. «¿Cómo que diferente?». Él solo sonrió, una curva leve en los labios, y volvió la vista a la profesora. Por primera vez desde que llegó a Westlock, se sentía relajado, como si estuviera de vuelta en un terreno que conocía de sobra. Situaciones peligrosas, riesgos calculados, planes en marcha, eso lo entendía, lo llevaba en la sangre. A la hora del almuerzo, en lugar de sentarse solo en una esquina como hacía siempre, Mateo caminó directo a la mesa central de la cafetería, donde Santiago y su pandilla reinaban como si fueran dueños del lugar. El ruido de las charlas y las bandejas chocando se apagó un poco cuando llegó. «¿Puedo sentarme?», preguntó, interrumpiendo una conversación animada sobre el próximo partido de fútbol. El silencio fue instantáneo, como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa. Decenas de ojos se giraron hacia la escena, esperando el desastre. Santiago lo miró, incrédulo, con una mezcla de sorpresa y burla. «¿Te golpeaste la cabeza o qué?», soltó Tomás, el mayor de los cuatro, riendo por lo bajo. «Solo quería confirmar nuestra sí», dijo Mateo, aún de pie, sosteniendo la bandeja con una calma que ponía los nervios de punta. «Después de clases, detrás del gimnasio,
Quiero asegurarme de que estén todos ahí. La cafetería entera parecía contener el aliento, el aire cargado de tensión. Santiago rió, pero sonó nervioso, forzado. «Mira qué valiente salió el nuevo. No es valentía», corrigió Mateo. Y algo en su voz, un filo helado, apagó la risa de Santiago como si le hubieran echado agua fría. «Es que ahora sé exactamente quién eres». Se dio la vuelta y se alejó, dejando un silencio raro tras él, un vacío que pronto se llenó de susurros. Los rumores estallaron como pólvora por los pasillos. El novato había retado a Santiago Morales, y nadie sabía cómo iba a terminar eso. En las últimas clases del día, Mateo estaba imperturbable, sentado en su pupitre mientras los susurros y las miradas lo rodeaban como moscas. Ignoró todo, concentrado en sus propios pensamientos, en el plan que había trazado en su cabeza. Antes del timbre final, envió un mensaje corto a casa desde el baño. «Hoy llegaré un poco tarde». Cuando sonó el último timbre, un grupo considerable de alumnos se encaminó detrás del gimnasio, atraídos por la promesa de un espectáculo. Encuentros así eran raros en Westlock. La escuela tenía una política estricta contra el acoso, pero Santiago estaba protegido. Su padre, Ricardo Morales, el mayor donante del colegio, era su escudo invisible, y todos lo sabían. Mateo llegó exactamente 5 minutos después de la hora prevista, ni muy pronto para parecer ansioso, ni muy tarde para parecer asustado. Caminó con pasos firmes, la mochila colgando de un hombro, y vio el semicírculo de curiosos ya formado, con Santiago, Bruno, Camilo y Tomás en el centro, como generales esperando una batalla. Por el rabillo del ojo, notó a Luna escondida tras un árbol, con su cámara apuntando discretamente a la escena, capturando cada detalle. «Creí que te habías rendido», sonrió Santiago al verlo entrar en el círculo, con un tono burlón que no escondía su nerviosismo. «¿Y perderme toda esta atención?», replicó Mateo, evaluando el terreno con una mirada rápida. Los chicos a su alrededor, las salidas posibles, el espacio entre él y los matones. «Hasta trajiste público y todo». La sonrisa de Santiago titubeó por un segundo. No esperaba esa actitud tranquila, casi desafiante. «¿Sabes por qué estamos aquí, verdad?», dijo Tomás, dando un paso adelante, inflando el pecho como si quisiera parecer más grande. «Tienes que aprender cuál es tu lugar en esta escuela». Mateo asintió, pensativo, como si considerara la idea con seriedad. «Mi lugar... Qué curioso que lo menciones, porque anoche estuve pensando mucho en el tuyo». La cara de Santiago palideció de golpe, como si hubiera visto un fantasma salir de la tierra. «¡Mientes!», susurró. Pero su voz temblaba, traicionando su fachada. Mateo sonrió, una curva leve pero afilada, y sacó el celular del bolsillo trasero de sus vaqueros. En la pantalla brillaba un documento oficial con el membrete del FBI, fechado 7 días atrás, destacando una investigación por evasión fiscal contra Ricardo Morales, el padre de Santiago. Lo giró lo justo para que solo Santiago lo viera, manteniéndolo fuera del alcance de los demás. «¿Cómo conseguiste esto?», balbuceó Santiago, su voz quebrándose, su aire de superioridad desmoronándose como un castillo de naipes. «No importa cómo lo hice», dijo Mateo, guardando el teléfono con un movimiento lento. «Lo que importa es qué va a pasar ahora». La multitud miraba, fascinada, sin escuchar las palabras exactas, pero viendo cómo Santiago temblaba como hoja al viento, cómo su mundo se tambaleaba. «¿Quién eres?», preguntó Santiago, con voz casi inaudible, los ojos abiertos de puro pánico. Mateo se acercó lo suficiente para susurrar, su aliento rozando la oreja del matón. «Soy Mateo Ruiz. Mi padre es Alejandro Ruiz». El efecto fue como un relámpago. Santiago retrocedió como si lo hubieran golpeado en el pecho, tropezando con sus propios pies. El apellido Ruiz era un rumor oscuro en la ciudad, un nombre que incluso en los círculos ricos de Westlock sonaba a peligro, a poder que no necesitaba gritar para hacerse sentir. «Eso no es posible»,
farfulló Santiago, mirando a su alrededor como si buscara una salida, una forma de escapar de esa pesadilla que se le venía encima. Aclarémoslo, continuó Mateo, con una serenidad que helaba la sangre. Vine a este colegio a estudiar, no a buscar problemas. Mi padre quiere que tenga una vida normal, ir a clases, hacer amigos, vivir como cualquier chico. Pero tú, Santiago, me lo has puesto muy difícil. Bruno, Camilo y Tomás estaban paralizados, con las bocas entreabiertas, sin entender qué le pasaba a su líder, que siempre había sido intocable. ¿Qué quieres?, preguntó Santiago finalmente, con la voz rota, como si se rindiera por primera vez en su vida. Mateo miró a los matones uno por uno, y luego al público que los rodeaba, con los ojos brillantes de curiosidad. Quiero que digas la verdad, aquí, ahora, frente a todos. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué eliges a los débiles? ¿Por qué necesitas humillar a otros para sentirte grande? Santiago miró a sus amigos, luego a la multitud, atrapado como un animal en una jaula invisible. No sé de qué hablas, intentó, aferrándose a los restos de su orgullo con uñas y dientes. Mateo suspiró, como si estuviera decepcionado de esa respuesta tan débil. Está bien. Supongo que tendré que mostrarlo. Sacó el celular otra vez, deslizando el décimo por la pantalla con calma. Tengo videos interesantes. Bruno haciendo trampa en los exámenes de matemáticas, Tomás vendiendo las medicinas de su madre a chicos de primero, Camilo acosando a un alumno de octavo hasta que dejó el colegio. Y tú, Santiago... Bueno, tu colección es especial. La cara de Santiago se descompuso por completo, la sangre drenándose de su rostro hasta dejarlo blanco como papel. Era imposible que Mateo tuviera eso. Imposible a menos que... Mi padre dice que la información es el arma más fuerte, añadió Mateo, como si le leyera el pensamiento. Ni siquiera fue difícil. Solo observé, pregunté a las personas correctas. Son tan predecibles que casi da pena. Luna, aún oculta tras el árbol, lo grababa todo con su cámara. Las caras de pánico de los matones, el círculo de estudiantes que observaban en silencio, asombrados. Y Mateo, que de alguna manera había volteado las tornas como si fuera un mago sacando conejos de un sombrero. Te lo pregunto una última vez, dijo, su voz cortando el silencio como acero helado. ¿Dices la verdad o lo muestro? Santiago respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando como si le faltara aire, mirando a sus amigos, a la multitud, a los ojos implacables de Mateo. No había escape. Lo hago porque... empezó, con la voz temblorosa, quebrándose en cada palabra. Es la única forma que tengo de sentir control. Mi padre, él es un tirano. Y te desquitas aquí, sugirió Mateo, suave, casi compasivo. Santiago asintió, y lágrimas inesperadas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas. Nada de lo que hago le basta. Nunca es suficiente para él. Así que vengo a la escuela y hago a otros lo que él me hace a mí. El silencio que siguió fue absoluto, tan pesado que parecía aplastar el aire. Nadie esperaba esa confesión cruda, esa grieta en la armadura del matón. ¿Y ustedes tres?, preguntó Mateo, volviéndose hacia los otros con una mirada que exigía respuestas. Bruno habló primero, con la voz baja, casi avergonzada. Solo quería encajar en algún lado. Mis padres me cambiaron de colegio 3 veces en 4 años. Nunca tuve amigos de verdad. Tomás miró al suelo, pateando una piedrita con la punta del zapato. Mi familia se está cayendo a pedazos. Se pelean todo el tiempo, fingen que todo está bien frente a los demás, pero yo solo quería sentir que tenía poder sobre algo. Hochbinat Chemto. Camilo no habló, pero sus ojos rojos, brillantes de lágrimas contenidas, lo dijeron todo. Mateo asintió, como si ahora todo encajara en su cabeza. No son tan distintos de la gente a la que lastimaron.
La multitud empezó a dispersarse lentamente, aturdida, caminando de vuelta al edificio principal con pasos pesados. No hubo pelea, no hubo sangre ni golpes, pero lo que pasó fue mucho más intenso, como si el aire mismo hubiera cambiado. Cuando casi todos se fueron, dejando solo a unos pocos rezagados, Mateo se acercó a Santiago, que seguía inmóvil, con la mirada perdida, como si aún intentara procesar lo que había pasado. «Esto es lo que va a pasar ahora», dijo, alzando la voz lo suficiente para que los 4 matones lo oyeran claramente. «Van a parar con esto, no solo conmigo, sino con todos. Los estoy vigilando». Santiago asintió mecánicamente, como un muñeco roto. Ya no era una amenaza, era un hecho innegable. «Y si necesitas hablar con alguien», añadió Mateo, sorprendiéndolos a todos con un tono más suave, «aquí estoy». A la mañana siguiente, Westlock parecía un lugar diferente. Mateo caminaba por los pasillos sin empujones, ni insultos susurrados a su paso. Por primera vez, chicos que nunca se habían fijado en él lo miraban con una mezcla de respeto y miedo, apartándose ligeramente al verlo venir. Los rumores volaban por los rincones. Algunos decían que era hijo de un mafioso, otros juraban que su padre controlaba toda la costa este desde las sombras. Luna lo alcanzó antes de la primera clase, con la cámara colgando al cuello y una sonrisa curiosa. «Eres el tema del momento en la escuela», dijo, caminando a su lado. «La mitad cree que eres un espía, la otra mitad jura que tu padre manda en todo el país». Mateo rió por lo bajo, ajustándose la mochila. «La gente cree lo que quiere creer». «¿Y cuál es la verdad?», preguntó ella, con esos ojos inteligentes que parecían ver más allá de las palabras. «Soy un estudiante que quiere terminar la prepa en paz», respondió. Simple, aunque ambos sabían que había más detrás. En clase de matemáticas, el asiento junto al suyo ya no estaba vacío. Marcos, un chico flaco que a menudo era blanco de burlas por su amor por la astronomía, se sentó ahí con un saludo tímido, un leve movimiento de cabeza que decía más que palabras. En el almuerzo, Mateo vio a Santiago sentado solo en una mesa apartada. Sus antiguos amigos estaban desperdigados por la cafetería, como si un imperio se hubiera derrumbado de la noche a la mañana. Sin dudarlo, Mateo llevó su bandeja y se sentó frente a él. «No tienes que hacer esto», murmuró Santiago, sin levantar la vista del plato intacto. «Todo el mundo está hablando ya. Ya ganaste». «No vine a restregarlo», dijo Mateo pinchando un trozo de pollo con el tenedor. «Ayer volví a casa y hablé con mi padre. La investigación contra el tuyo acabó». Santiago alzó la mirada, sorprendido. «¿Cómo lo sabís?» «Digamos que mi padre tiene contactos que saben cosas antes que nadie», respondió Mateo, encogiéndose de hombros. «Me va a matar cuando descubra que estamos en bancarrota», susurró Santiago con la voz temblando de nuevo. «No están arruinados aún. Hay formas de salir de esto». Esa noche, mientras terminaba su tarea en su cuarto, alguien tocó la puerta. Alejandro Ruiz entró, impecable en su traje negro, a pesar de que era casi medianoche, como si el tiempo no lo tocara. «Supe que hubo un incidente en el colegio», dijo, sentándose en el borde de la cama con una postura que exudaba control. «¿Cómo te enteraste?», preguntó Mateo, dejando el lápiz sobre el escritorio. «Tengo ojos en todas partes. Es mi trabajo saberlo». «No hice nada malo», se defendió Mateo, rápido. «Solo aclaré algunas cosas». Alejandro lo estudió con esos ojos que parecían atravesar el alma. «Usaste información en lugar de fuerza. Resolviste un problema sin armar un escándalo. Estoy orgulloso». Mateo parpadeó, sorprendido. Su padre rara vez dejaba caer palabras así. «¿Qué les dije de nosotros?», preguntó Alejandro, inclinándose un poco hacia adelante. «Nada concreto. Dejé que sacaran sus propias conclusiones. A veces, la reputación pesa más que la realidad». Asintió Alejandro, con una leve sonrisa. «Tu abuelo decía que un hombre poderoso de verdad rara vez necesita probarlo. Los demás simplemente lo sienten». «Eso pasó», confirmó Mateo,
recordando las caras de los matones. Lo sintieron. ¿Y el chico Morales?, preguntó el padre. Curioso. No es tan malo como parece. Solo está perdido. Alejandro lo miró, pensativo, con una expresión que Mateo no pudo descifrar del todo. Interesante. Al levantarse para salir, se detuvo en la puerta. Por cierto, hoy hablé con Ricardo Morales. Le ofrecí mis abogados para su caso. ¿Por qué?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. Digamos que toda familia merece una segunda oportunidad. Y siempre es bueno tener gente que te deba favores. En las semanas siguientes, Westlock se transformó poco a poco. Santiago empezó a sentarse con Mateo durante los almuerzos, primero en silencio, luego charlando de cosas pequeñas, fútbol, tareas, el clima. Después, Bruno, Tomás y Camilo se unieron, ya no como matones, sino como chicos buscando su lugar en el mundo. Lo más sorprendente fue que otros alumnos, antes invisibles, se acercaron a la mesa de Mateo. Marcos con su pasión por las estrellas, Luna con su cámara y sus fotos en blanco y negro, Valentina con sus poemas escritos a mano en un cuaderno gastado. Era como si se hubiera creado un nuevo orden, no basado en el miedo, sino en algo más fuerte, más real: el respeto. Y Mateo, por fin, había encontrado lo que su padre quería para él: una vida normal entre gente normal, o tan normal como podía ser con el apellido Ruiz a cuestas. El último viernes del trimestre, Mateo recibió un mensaje de Santiago mientras guardaba sus libros en la mochila. Mi padre dice que los abogados del tuyo lograron un acuerdo. El caso se retira. ¿Cómo te lo agradezco? Mateo sonrió y respondió rápido. Recuerda cómo se siente estar en el fondo la próxima vez que veas a alguien ahí. Cuando llegó a casa, encontró a su padre en el balcón, contemplando el atardecer, con una copa de vino en la mano y el cielo pintado de naranja y rosa. ¿Qué tal el colegio?, preguntó Alejandro sin girarse. Mateo se sentó a su lado, dejando la mochila en el suelo. Aprendí algo importante. ¿Qué?, dijo el padre, dándole un sorbo a su copa. Que el verdadero poder no está en hacer que la gente te tema. Está en darles una razón para que te respeten. Alejandro lo miró de reojo, con una chispa de admiración en los ojos que rara vez dejaba ver. Sabes, hijo, puede que lo hayas entendido mejor que yo. Si algo gritaba esta historia, era una verdad tan clara como el día. Nunca juzgues a alguien por lo que ves afuera. Todos cargamos secretos, batallas que no se ven a simple vista, y a veces, los que parecen más frágiles esconden una fuerza que puede sacudir el mundo. Mateo lo sabía, y ahora, los demás también. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.